Viernes 5 de abril de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 15. Registro digital, 202-8511. Tipo, aislada. Audiencia de impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. Debe citarse a la persona imputada a su celebración, cuando se encuentra plenamente identificada en la carpeta de investigación. Hechos, en la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la persona juzgadora de control revocó esa determinación y ordenó la reactivación de la investigación, sin haber comparecido la persona imputada. Sin embargo, de las constancias que se acompañaron al juicio de amparo se advirtió que está plenamente identificada tanto por el juez de control como por el Ministerio Público. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que cuando la persona imputada se encuentra plenamente identificada en la carpeta de investigación, debe citársele a la audiencia de impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, de lo contrario, se violan su derecho de audiencia y el principio de contradicción. Justificación. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la víctima u ofendido del delito puede impugnar ante el juez de control las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En estos casos se convocará a una audiencia para decidir en definitiva, a la que se citará a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la expresión en su caso, contenida en dicho precepto, significa 1. Loc adv. Si fuera necesario y 2. Loc dv. De manera eventual, de manera contingente. Para el alcance jurídico de esa palabra compuesta debe entenderse que sólo se llamará al imputado y a su defensor, si es necesario, es decir, no puede entenderse como una regla general, sino que debe analizarse en cada caso, de ahí que debe notificarse a la persona investigada la fecha de la audiencia en la que se resolverá la confirmación o revocación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, cuando esté plenamente identificada en la carpeta de investigación. Por tanto, la omisión de citarla a su celebración transgrede su derecho de audiencia y el principio de contradicción, reconocidos en los artículos 14, segundo párrafo y 20, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 2 de 15. Registro digital, 202-8524. Tipo, aislada. Delitos cometidos en grado de tentativa. Su punibilidad no puede desvincularse de la pena impuesta a los ilícitos básicos consumados, legislación del Estado de Zacatecas, en su texto anterior a la reforma publicada en el periódico oficial local el 31 de agosto de 2019. Hechos. El Tribunal de Alzada, al resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria dictada por un delito calificado cometido en grado de tentativa, al individualizar la pena modificó el grado de culpabilidad del sentenciado y lo ubicó en el mínimo, por tanto, determinó que le correspondían las 2/3 partes de la pena mínima señalada para el tipo penal básico consumado, conforme al artículo 65 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, vigente al momento de la comisión del ilícito 2018. En el juicio de amparo directo se alegó que como dicho precepto no señala la pena mínima aplicable, sino solo la máxima, hasta las 2/3 partes de la sanción señalada en la ley al delito que se pretendió consumar, lo correcto era que se le aplicara la pena de 3 meses de prisión establecida en el artículo 21, párrafo segundo, del propio Código. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la punibilidad de los delitos cometidos en grado de tentativa no puede desvincularse de la pena impuesta a los ilícitos básicos consumados. Justificación. El primer párrafo del artículo 65 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en su texto anterior a la reforma publicada en el periódico oficial local el 31 de agosto de 2019, establece que al responsable de tentativa se le aplicarán hasta las 2/3 partes de la sanción señalada en la ley al delito que se pretendió consumar. En principio, podría considerarse que dicho precepto no señala la pena mínima aplicable, sino solo la máxima. Sin embargo,
Para la punibilidad de los delitos en grado de tentativa debe acudirse al plazo mínimo del delito básico que intentó perpetrarse y no a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 21 del mismo Código, que alude a la pena privativa de libertad de 3 meses, porque en materia penal no opera la interpretación conforme o integradora, empero, si procede la sistemática, a fin de dar unidad funcional a los tipos legales. Por tanto, la punibilidad de los delitos en grado de tentativa no puede apartarse de la pena impuesta a los delitos básicos consumados, en respeto al derecho fundamental a la seguridad jurídica, en su vertiente de estricta legalidad de la ley en materia penal, reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 3 de 15. Registro Digital, 202-8532. Tipo, aislada. Improcedencia del juicio de amparo indirecto contra una orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación. No se actualiza de forma manifiesta e indudable por tratarse de un acto futuro e incierto, cuando de los hechos narrados en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierten los elementos necesarios para estimar la posible afectación a la libertad personal del quejoso. Hechos, en el auto recurrido en queja se desechó de plano la demanda de amparo promovida contra una orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación, al considerarse actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de la fracción 23 del artículo 61, en relación con el diverso quinto, fracción I, párrafo primero, interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de amparo, al estimar que los actos reclamados no producen una afectación actual, real y directa en la esfera jurídica de la persona quejosa, al ser futuros e inciertos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito, al considerar que la causal de improcedencia relacionada con la afectación actual, real y directa en la esfera jurídica del promovente, se vincula con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción 12, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclame una orden de aprehensión, detención y /diagonal o presentación y de los hechos narrados en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierten los elementos necesarios para estimar la posible afectación a la libertad personal del quejoso. No se actualiza de forma manifiesta e indudable su improcedencia, relativa a que se trata de un acto futuro e incierto. Justificación. Lo anterior, toda vez que debe partirse de lo manifestado en la demanda bajo protesta de decir verdad, y si en ésta se advierte que existe una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, libertad deambulatoria, para ese momento no puede afirmarse que se trate de un acto futuro e incierto, que no llegará a verificarse. Por ese motivo, la existencia o no del acto reclamado consistente en un acto privativo de la libertad debe verificarse a partir de los informes que rindan las autoridades a las que se les atribuye el acto reclamado, y no de la interpretación de lo que se sostiene en la demanda. Además, así se otorgará a la persona quejosa la oportunidad de ofrecer pruebas para acreditar la afectación que reclama, de lo contrario, se le privaría de instar la acción constitucional contra un acto que estima le causa perjuicio. De ahí que cuando se reclama en el juicio de amparo un acto privativo de la libertad y en el escrito inicial existe información suficiente para justificar que el reclamo no se sustenta en un hecho hipotético, no se actualiza de forma manifiesta e indudable su improcedencia por estar frente a un acto futuro e incierto, por lo que debe admitirse la demanda. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 15. Registro Digital, 202-8538. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo directo. Es improcedente contra la resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar la vía procesal que procede contra la resolución de segunda instancia que confirma el auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal. Mientras que uno determinó que la vía indirecta era la procedente, ya que lo reclamado no tiene naturaleza de una sentencia definitiva que hubiere decidido el juicio en lo principal, que hubiere puesto fin al juicio, o bien, que sin decidirlo en lo principal lo hubiere dado por concluido, el otro procedió a su estudio y declaró insubsistente lo actuado en la vía indirecta.
Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que contra la resolución de segunda instancia que confirma un auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal, es improcedente el amparo directo. Justificación: de la interpretación sistemática de los artículos 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 319, 327 y 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y acorde con la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cierre de etapas del sistema penal acusatorio, contra la resolución de segunda instancia que confirma un auto de no vinculación a proceso, sin que se haya decretado el sobreseimiento de la causa penal, es improcedente la vía procesal directa, al no tratarse de una sentencia definitiva ni de una resolución que pone fin al juicio, es decir, no pone fin a la instancia planteada por el Ministerio Público, quien podrá continuar con la investigación y, en su caso, formular una nueva imputación. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 15. Registro Digital, 202-8542. Tipo: jurisprudencia. Legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo en asuntos del orden penal. Depende de la acreditación del daño patrimonial que hayan sufrido directamente con motivo de un delito. Hechos: la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto para reclamar la decisión de un juez de control de no permitirle intervenir en una audiencia, bajo el argumento de que no tenía la calidad de parte procesal. Esa determinación tomó en consideración que, al resolver previamente un conflicto competencial, un tribunal colegiado de circuito había concluido que el ilícito era del orden federal, en atención a que los recursos objeto del injusto pertenecían a la federación y no a la citada entidad federativa, por lo cual el carácter de víctima le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. El juez de distrito concedió el amparo para que la persona moral oficial quejosa tuviera oportunidad de exponer ante el juez de control responsable los argumentos por los cuales consideraba que era víctima del delito. Las personas imputadas, en su condición de terceros interesados, interpusieron recursos de revisión en los que argumentaron que la acción de amparo era improcedente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para analizar si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, la quejosa estaba legitimada para acudir al juicio de amparo. Criterio jurídico: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, tratándose del juicio de amparo en materia penal promovido por personas morales oficiales, la legitimación para acudir a esa vía depende de que se acredite el daño patrimonial que directamente hayan sufrido con motivo del delito, y no de que pudieran haber resentido otra clase de afectaciones o consecuencias. Justificación: en términos del párrafo primero del artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales únicamente pueden acudir al juicio de amparo si el acto de autoridad combatido les causa un detrimento patrimonial en una relación jurídica en la que se encuentren en un plano de igualdad, frente a los particulares. La distinción que hizo el legislador respecto de la legitimación para promover el amparo por parte de particulares y los entes públicos encuentra plena justificación en el parámetro de control de regularidad constitucional aplicable, el cual se integra con las cláusulas fundamentales que originan y estructuran al juicio de amparo como una herramienta jurídica en favor de los particulares y no para que las personas morales oficiales defiendan sus atribuciones. Por eso, es válido sostener que cuando se analiza esta garantía jurisdiccional tratándose de los particulares, ya sean personas físicas o personas morales privadas, su procedencia se rige por principios tendentes a su máxima apertura y que, cuando lo promueven entes públicos, opera una premisa inversa. De ahí que no hay razón jurídica alguna para creer que en los asuntos del orden penal esa limitación sea inaplicable. Por tanto, la legitimación de las personas morales oficiales para promover amparo en materia penal no puede apoyarse en un concepto amplio de víctima, como en el artículo 4 de la Ley General de Víctimas que señala que tienen esa condición quienes sufren no solo daños económicos con motivo de un delito, sino también quienes resienten otro tipo de afectaciones. Primera Sala. 6 de 15. Registro Digital, 202-8543. Tipo: jurisprudencia. Legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo para combatir actos intraprocesales en asuntos del orden penal.
Para determinarla es necesario analizar si de la relación subyacente se advierte que la participación que tuvieron en el procedimiento de origen es para proteger su patrimonio y no para defender las funciones públicas que les han sido encomendadas. Hechos, la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto para reclamar la decisión de un juez de control de no permitirle intervenir en una audiencia, bajo el argumento de que no tenía la calidad de parte procesal. Esa determinación tomó en consideración que, al resolver previamente un conflicto competencial, un tribunal colegiado de circuito había concluido que el ilícito era del orden federal, en atención a que los recursos objeto del injusto pertenecían a la federación y no a la citada entidad federativa, por lo cual el carácter de víctima le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. El juez de distrito concedió el amparo para que la persona moral oficial quejosa tuviera oportunidad de exponer ante el juez de control responsable los argumentos por los cuales consideraba que era víctima del delito. Las personas imputadas, en su condición de terceros interesados, interpusieron recursos de revisión en los que argumentaron que la acción de amparo era improcedente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso para analizar si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo, la quejosa estaba legitimada para acudir al juicio de amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las personas morales oficiales están legitimadas para acudir al juicio de amparo para impugnar actos intraprocesales en asuntos del orden penal, cuando se advierta que su participación en el procedimiento de origen es para proteger su patrimonio y no para defender las funciones públicas que le han sido encomendadas. Para determinarlo, el análisis no puede limitarse a las repercusiones inmediatas que esos actos intraprocesales ocasionan, sino que es necesario atender a sus posibles consecuencias en el resultado final del juicio, en relación con la naturaleza jurídica de las afectaciones provocadas por los hechos imputados. Si la persona moral oficial resintió de manera directa un detrimento patrimonial con motivo del delito, tiene legitimación para acudir al amparo a defender ese interés patrimonial. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 2823/2012, esta primera sala concluyó que para acceder al juicio de amparo no basta acreditar la existencia de un procedimiento jurisdiccional donde las personas morales públicas sean parte, pues esa circunstancia únicamente demuestra que se encuentran en un plano de coordinación frente a los particulares. A fin de determinar si están o no legitimadas para acudir a esa vía es necesario, además, analizar la relación subyacente para verificar si está en juego o no la defensa de su patrimonio. Tratándose de actos intraprocesales en asuntos del orden penal, ese análisis no puede limitarse a las repercusiones inmediatas que esos actos ocasionan, sino que debe atenderse a sus posibles consecuencias en el resultado final del juicio, a efecto de establecer si aquellos están o no vinculados con una eventual afectación patrimonial. La principal directriz en ese sentido es considerar la naturaleza del bien jurídico lesionado, si es de carácter patrimonial o económico. La persona moral oficial está legitimada para acudir como ofendida al juicio de amparo. Ahora bien, existen tipos penales que tutelan más de un bien jurídico y, en estos casos, se requerirá un análisis complementario a fin de dilucidar si además del bien jurídico primordial, hay alguno que pudiera ser de índole patrimonial. De ser así, no hay duda de que en el proceso penal subyace una posible afectación económica. Sin embargo, no siempre hay coincidencia entre la persona ofendida, titular del bien o bienes jurídicos lesionados, y la que resiente la conducta típica, víctima. Ante esa posibilidad, la persona juzgadora de amparo debe analizar si la persona moral oficial resintió o no un detrimento patrimonial con motivo del delito, aunque no sea titular del bien o bienes jurídicos protegidos y estos últimos no sean de naturaleza económica. Si la respuesta es afirmativa, tiene legitimación para acudir al amparo a defender ese interés patrimonial como víctima y no como ofendido. En todo caso, debe precisarse que las repercusiones sufridas deben entenderse en un sentido restringido, es decir, respecto de lo que ya integraba su régimen patrimonial, pues es inviable que acudan al juicio de amparo para constituir derechos reales. Primera sala. 7 de 15. Registro digital, 202-8547. Tipo, jurisprudencia. Negativa del Ministerio Público a reconocer la calidad de víctima. Cuando se impugne en amparo,
el juez de distrito puede solicitar todas las constancias que integran la carpeta de investigación si las considera necesarias para resolver la litis. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al analizar la aplicabilidad de la jurisprudencia 1A/J 23/2019, décima. De rubro, no ejercicio de la acción penal. Cuando se impugna esa determinación en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia y el juez de control, por regla general, debe resolver sin consultar la carpeta de investigación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que el juez de distrito solicite las constancias necesarias de la carpeta de investigación para poder resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima. Mientras que uno sostuvo que la persona juzgadora de amparo debe recabar, de oficio, las actuaciones descritas por ser congruentes con lo solicitado en la demanda y necesarias para dirimir la litis, el otro determinó que, por regla general, debe resolver sin consultar la carpeta de investigación. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no resulta aplicable la directriz fijada en el criterio jurisprudencial mencionado para efecto de que el juez de distrito solicite las constancias necesarias de la carpeta de investigación para resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima en dicha carpeta. Justificación. En la jurisprudencia aludida la sala concluyó que el juez de control no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia. Dicho criterio presupone que se reclamó en un juicio de amparo la impugnación del no ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tomó en cuenta que el juez de control debe evaluar esa decisión del Ministerio Público con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio, previstos en el artículo 20 de la Constitución Federal. Sin embargo, en relación con el no reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido no existe algún debate que sirva de base para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, sino solo las constancias que obran en la carpeta de investigación y que en su momento tomó en consideración la autoridad ministerial para resolver sobre el no reconocimiento de la calidad de víctima. Por tanto, la persona juzgadora de amparo debe estar a que el tercer párrafo del artículo 75 de la ley de la materia le impone la obligación de recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la autoridad responsable y las actuaciones que estime necesarias para resolver el juicio de amparo. Ello atento a que, al encontrarse en la etapa de investigación, el Ministerio Público no emite una resolución en la que dirima, en equilibrio procesal, la pretensión de las partes, denunciante, víctima u ofendido e imputado, ya que esencialmente dicta una determinación en ejercicio de sus facultades investigadoras, en la que ejerce la acción penal o pone fin a la investigación, por lo que no resulta aplicable observar la directriz fijada en el criterio referido. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 15. Registro Digital, 202-8551. Tipo, aislada. Persona administradora de un centro de justicia penal federal. Al no estar facultada para atender cuestiones jurisdiccionales, no puede pronunciarse respecto de la solicitud de libertad de un sentenciado. Hechos. A una persona sentenciada en el procedimiento abreviado se le autorizó el beneficio de la condena condicional, por lo que en la etapa de ejecución se ordenó girar oficio al director del centro penitenciario para que la pusiera en libertad, sin perjuicio de que pudiera permanecer detenida por diversa causa penal. Como se encontraba a disposición de otro juez de control, solicitó nuevamente requerir a la autoridad penitenciaria para que diera cumplimiento y la dejara en libertad. En respuesta, la persona administradora del Centro de Justicia Penal Federal indicó que existía un impedimento legal y material para dejarla en libertad, al estar a disposición de diversa autoridad judicial con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona administradora de un centro de justicia penal federal, al no estar facultada para atender cuestiones jurisdiccionales, no puede pronunciarse respecto de la solicitud de libertad de un sentenciado.
Justificación, de conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y diversos artículos del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los centros de justicia penal federal, y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales. La persona administradora de un centro de justicia penal federal no es una autoridad judicial, en tanto que su naturaleza es administrativa. Consecuentemente, no tiene facultades para atender cuestiones jurisdiccionales, de ahí que tratándose de solicitudes que tengan relación con la libertad del sentenciado, es el juez de ejecución quien debe pronunciarse, pues a éste se le encomienda por ley garantizar a las personas privadas de la libertad el goce de los derechos y garantías fundamentales que les reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás disposiciones legales, así como que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la legislación permita, porque una solicitud de libertad entraña atención a un derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal, cuyo pronunciamiento debe ser sometido al tamiz jurisdiccional, en atención a las citadas normas y al artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 9 de 15. Registro Digital, 202-8553. Tipo, aislada. Prescripción de la acción penal en el delito de fraude genérico. El cómputo del plazo para que opere inicia a partir de que la persona ofendida o quien esté facultada legalmente para presentar la querella, tenga conocimiento del hecho ilícito y del probable sujeto activo, legislación del Estado de Colima. Hechos. Las personas ofendidas entregaron dinero en efectivo al propietario de una casa de cambio con el objeto de que en un plazo determinado les consiguiera moneda extranjera a un precio preferencial. Como no les entregó el numerario en la fecha en que se comprometió, mientras ello sucedía les ofreció pagar una cantidad de dinero a manera de compensación, la cual recibieron mes con mes hasta que dejó de pagarla. Se ejerció acción penal en su contra por el delito de fraude genérico previsto en el artículo 199 del Código Penal para el Estado de Colima. En la audiencia inicial se decretó la extinción de la acción penal por prescripción y, por ende, el sobreseimiento total en la causa, por haber transcurrido más de un año para la presentación de la querella, contado a partir de la entrega del dinero a la persona acusada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal tratándose del delito de fraude genérico, inicia a partir de que la persona ofendida o quien esté facultada legalmente para presentar la querella, tenga conocimiento del hecho ilícito y del probable sujeto activo. Justificación, de acuerdo con el artículo 103 del Código Penal para el Estado de Colima. La pretensión punitiva que surja de un delito que solo puede perseguirse por querella de la persona ofendida prescribirá en un año, contado a partir del día en el que quienes pueden formularla tengan conocimiento del hecho ilícito y del probable sujeto activo, y en 3 años fuera de esta circunstancia. Con la publicación del Decreto 557 en el periódico oficial El Estado de Colima el 20 de octubre de 2018, en vigor al día siguiente, el delito de fraude genérico se ubica entre aquellos en los que, como requisito de procedibilidad, se requiere la querella. Por tanto, para que inicie el cómputo del plazo de la prescripción de la acción persecutoria en el delito de fraude genérico, es necesaria la querella dentro del término de un año, contado a partir del día en el que quienes pueden presentarla tengan conocimiento del hecho ilícito y del probable sujeto activo y, en 3 años, fuera de esta circunstancia, conforme a la indicada regla específica del artículo 103 mencionado, y no a partir del momento en que se consuma el delito, a que alude la regla general del diverso 100, fracción I, del propio ordenamiento, habida cuenta que es bien sabido en derecho que las disposiciones especiales, como casos de excepción, son derogatorias de las reglas generales. De ahí que en el caso, el cómputo del plazo de la prescripción inicia hasta que las víctimas dejaron de recibir el dinero que el acusado se comprometió a pagarles a manera de compensación. Tribunal Colegiado del 32º Circuito. 10 de 15. Registro Digital, 202-8557. Tipo, jurisprudencia. Pruebas en el sistema penal acusatorio. Su valoración libre y lógica por el Tribunal de Enjuiciamiento no lo obliga a señalar la regla de la sana crítica que sustenta su decisión.
Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el tribunal de enjuiciamiento, al valorar las pruebas aportadas al juicio, debe precisar con base en qué regla de la lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico, sustentó su determinación, o si es suficiente que solo haga un ejercicio racional libre y lógico, bajo una apreciación conjunta, integral y armónica de las pruebas, para estimar que aquella está motivada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el Tribunal de Enjuiciamiento, al valorar las pruebas aportadas al juicio oral, no está obligado a precisar con base en qué regla de la sana crítica lógica, máxima de la experiencia o conocimiento científico, sustentó su determinación, para estimar su debida motivación. Justificación. De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, párrafo segundo, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema de valoración de la prueba en el sistema penal acusatorio es libre y lógico. El Tribunal de Enjuiciamiento, en cumplimiento al principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional y con plena observancia a las reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de la experiencia, sin contar con absoluta libertad que implique arbitrariedad de su parte, íntima convicción, solo debe realizar un ejercicio racional, libre y lógico, en atención a una justificación objetiva y suficiente de cada prueba, es decir, basta una apreciación conjunta, integral y armónica, para estimar que en su determinación consta la exteriorización de la justificación razonada que le permitió llegar a una conclusión. El principio de libertad de la prueba consiste en acreditar la veracidad o falsedad de los hechos objeto del proceso por medio de cualquier prueba libremente valorada por el juzgador, sin más limitaciones que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Y, al ser el principio de libertad de la prueba el rector del régimen probatorio del proceso penal acusatorio, la valoración no puede sustraerse a la racionalidad que tiene que ser acreditada, con la exigencia en que la culpabilidad quede acreditada más allá de toda duda razonable como resultado de la actividad probatoria llevada a cabo con todas sus garantías. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 11 de 15. Registro Digital, 202-8558. Tipo, jurisprudencia. Reclasificación jurídica del delito. La efectuada por el Ministerio Público en la audiencia de alegatos de clausura, no vulnera los principios de contradicción, legalidad, seguridad jurídica, ni los derechos al debido proceso, la defensa adecuada y a la igualdad procesal. Hechos. Una persona fue condenada en primera instancia por la comisión del delito de lesiones agravadas. Inconformes con esa resolución, la persona sentenciada y la víctima interpusieron sendos recursos de apelación en los que se ordenó la reposición parcial del procedimiento para que la persona juzgadora dejara sin efecto la audiencia en la que se recibieron los alegatos de clausura, la celebrara nuevamente y continuara con los actos subsecuentes. En cumplimiento a esa resolución, se celebró nuevamente la audiencia de alegatos de clausura en donde el Ministerio Público reclasificó el delito de lesiones agravadas al de feminicidio en grado de tentativa y, posteriormente, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria por este último ilícito. En desacuerdo con ello, la persona sentenciada interpuso un recurso de apelación en el que se confirmó el fallo condenatorio. Inconforme, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo en el que reclamó la inconstitucionalidad del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé la figura de la reclasificación jurídica del delito efectuada por el Ministerio Público, pues consideró que vulnera los principios de contradicción, legalidad, seguridad jurídica y afecta los derechos a la defensa adecuada y a la igualdad procesal. El tribunal colegiado que conoció del juicio negó la protección constitucional, por lo que en contra de esa resolución, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión que corresponde resolverlo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. De acuerdo con el contenido del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al emitir sus alegatos de clausura y sin variar los hechos, el Ministerio Público puede reclasificar el delito establecido en el auto de vinculación a proceso.
Frente a ello, se otorgan suficientes garantías a la persona imputada y su defensa para argumentar, ofrecer nuevas pruebas y preparar su intervención, pudiendo incluso pedir la suspensión del debate para emprender su defensa frente a la nueva situación, lo cual salvaguarda el debido proceso, cumple con el principio de contradicción, no genera incertidumbre jurídica, tampoco produce ventajas indebidas, ni deja en estado de indefensión a la parte acusada, por lo que dicho precepto no vulnera los principios de contradicción, de legalidad, seguridad jurídica, ni los derechos a la defensa adecuada y la igualdad procesal. Justificación: los derechos de legalidad y seguridad jurídica garantizan a toda persona gobernada el saber a qué atenerse respecto a toda regulación y actuación de la autoridad y, en consecuencia, no encontrarse en un estado de indefensión. Por su parte, del principio de igualdad y no discriminación, en su vertiente de igualdad procesal, se desprende que las partes en una controversia tengan los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales. Asimismo, el principio de contradicción en el proceso penal acusatorio proclama que toda afirmación, petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso debe ponerse en conocimiento de la parte contraria para que pueda expresar su conformidad u oposición manifestando sus propias razones, negando así la posibilidad de que exista prueba oculta. En ese sentido, el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé momentos procesales específicos en los que, sin variar los hechos examinados en el proceso, el Ministerio Público pueda reclasificar el delito en un procedimiento penal acusatorio y las condiciones para que proceda, lo que impone a la persona juzgadora la obligación de dar a la parte imputada y a su defensa la oportunidad de expresarse, así como de informarle sobre su derecho a pedir la suspensión del debate, para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, mediante la refutación correspondiente. Con lo anterior, se garantiza que la persona acusada conozca oportunamente el cambio en la clasificación jurídica del ilícito a partir de los hechos atribuidos y pueda emprender su defensa, al tiempo en que exige el desarrollo del debido proceso a partir del cumplimiento de sus formalidades. Así, el referido precepto establece un procedimiento que debe ser observado y exige un deber de fundamentación y motivación, lo que no genera incertidumbre jurídica a las partes. Además, no contiene disposiciones que produzcan ventajas indebidas al Ministerio Público, ni colocan a la persona imputada en un estado de indefensión. Por lo tanto, el referido precepto no vulnera los principios de contradicción, legalidad, seguridad jurídica, ni los derechos al debido proceso, la defensa adecuada y la igualdad procesal, establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primera Sala. 12 de 15. Registro Digital, 202-8561. Tipo, aislada. Reglas de la sana crítica, lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científico. Su concepto para efectos de valoración de pruebas por parte del Tribunal de Enjuiciamiento en el sistema penal acusatorio. Hechos: los tribunales colegiados de circuito analizaron asuntos relacionados con la valoración por parte del Tribunal de Enjuiciamiento de las pruebas aportadas al juicio en el sistema penal acusatorio, con base en las reglas de la sana crítica, lógica, máximas de la experiencia o conocimiento científico. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, sostiene que la sana crítica es el conjunto de reglas establecidas para orientar la actividad intelectual en la apreciación de las pruebas y una fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales influyen en la autoridad como fundamento de la razón, en función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la experiencia, y que deben ser aplicadas al valorar las pruebas aportadas al juicio. Justificación: la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 945/2018 precisó que, 1. La valoración de la prueba constituye la fase decisoria del procedimiento probatorio, ya que es el pronunciamiento judicial sobre el conflicto sometido a enjuiciamiento, y 2. Cuando se aduce que las pruebas se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica, no se está haciendo referencia a una sujeción del juzgador a la ley, que le establece el valor a la prueba, ni tampoco a una absoluta libertad que implicaría arbitrariedad, íntima convicción, sino a una libertad reglada,
ya que para valorar la prueba debe tener en cuenta que su conclusión no sea contraria a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia ni a los conocimientos científicos. La lógica es entendida como la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero, y permite apreciar con corrección, claridad, orden, profundidad e hilación de los hechos. El conocimiento científico implica el saber sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y por regla general es aportado al juicio por expertos en un sector específico del conocimiento. Las máximas de la experiencia son normas de conocimiento general que surgen de lo ocurrido habitualmente en múltiples casos, y por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y un momento determinados. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 13 de 15. Registro digital, 202-8566. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto. Cuando se reclame una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, el alcance de los efectos de su concesión impide que durante su vigencia el quejoso sea privado de la libertad, aunque en el procedimiento penal se le imponga la prisión preventiva justificada. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar el alcance de los efectos de la suspensión provisional respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Mientras que uno determinó que si el quejoso comparece ante la autoridad responsable para continuar el proceso penal seguido en su contra no puede ser privado de la libertad con motivo del mandamiento de captura sino hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, inclusive si se le impone la prisión preventiva justificada como medida cautelar. El otro estableció que el juez de distrito no puede pronunciarse en ese sentido, pues la imposición de la prisión preventiva justificada es algo eventual, además de que el acto reclamado es de realización futura e incierta. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el quejoso promueva juicio de amparo indirecto y solicite la suspensión respecto de una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, al ser concedida esta, el juez de distrito debe precisar que el alcance de los efectos de dicha medida es para que no sea detenida en el caso de que durante su vigencia se le imponga como medida cautelar, en el proceso penal del que derive el acto reclamado, la prisión preventiva justificada. Justificación, de acuerdo con los artículos 163 y 166, fracción 2, primer párrafo, de la Ley de Amparo. La suspensión provisional contra una orden de aprehensión por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa tiene por efecto que el quejoso, 1. Quede a disposición del juzgador de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador natural responsable para la continuación del procedimiento penal, y 2. No sea detenido bajo las medidas de aseguramiento que decrete el órgano jurisdiccional de amparo para impedir que evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para su continuación y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la concesión del amparo solicitada. Cuando el quejoso acuda ante el juzgador responsable para continuar el proceso penal, éste puede determinar la imposición de medidas cautelares, incluso la prisión preventiva justificada, pues el procedimiento penal no se suspende. Sin embargo, aunque autorice dicha medida no podrá ejecutarse porque el quejoso está a disposición del juez de distrito por lo que se refiere a su libertad personal, en razón del alcance de los efectos de la suspensión concedida, siempre y cuando se encuentre vigente. Lo anterior atiende al derecho a una tutela judicial efectiva y salvaguarda el derecho sustantivo fundamental de libertad personal del quejoso, además de operar en su favor el principio de presunción de inocencia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 14 de 15. Registro digital, 202-8567. Tipo, aislada. Suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto.
Es improcedente concederla en contra de la negativa del fiscal de permitir a la persona a quien se giró una orden de aprehensión el acceso a la carpeta de investigación, la expedición de copias de esta, o de citarla a comparecer, inaplicabilidad de las jurisprudencias 1A/J, 144/2023, 11ª, 1A/J. 145/2023, 11ª. Y 1A/J, 146/2023, 11ª, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hechos: la persona quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó la orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. Una vez que el juzgado de control rindió su informe justificado y aceptó la existencia del acto, amplió la demanda. Designó como nueva autoridad responsable al Ministerio Público Investigador e impugnó la negativa de acceder a la carpeta, de obtener copias y de citarla a comparecer a la misma, así como la omisión de acordar un escrito en el que le realizó esas peticiones y solicitó la suspensión de esos actos. El juzgado de distrito la negó, al estimar que respecto a la negativa de comparecer a la carpeta, la impetrante no acreditó haber hecho la solicitud respectiva a la representación social y, en cuanto a los restantes, se trataba de actos negativos y omisivos, contra los cuales era improcedente la medida cautelar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en contra de la negativa del fiscal de permitir a la persona a quien se giró una orden de aprehensión el acceso a la carpeta de investigación, la expedición de copias de esta, o de citarla a comparecer. Justificación: de concederse la medida suspensional se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las etapas en que se desahogará el procedimiento y la forma en que el acusado tendrá acceso a los registros de la investigación una vez librada la orden de aprehensión, además de que la sociedad está interesada en que todos los procedimientos sigan el orden establecido en la ley. Además, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 347/2022, del que derivaron las tesis de jurisprudencia 1A/J, 144/2023, 11ª, 1A/J, 145/2023, 11ª, y 1A/J. 146/2023, 11ª. Estableció que la autoridad ministerial o judicial debe permitir a la persona afectada con un acto de molestia en la etapa de investigación penal el acceso a los registros de la carpeta de investigación. Lo cierto es que si el Ministerio Público solicitó el libramiento de la orden de aprehensión ante el juez respectivo y éste, al estimar satisfechos los requisitos constitucionales y legales la libró, ese acto de molestia no se encuentra en los supuestos a que aluden los citados criterios jurisprudenciales, porque al haberse judicializado la carpeta y encontrarse la persona imputada sustraída a la acción de la justicia, en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un impedimento jurídico para solicitar al fiscal investigador el acceso o copias de la carpeta de investigación, o de citarla a comparecer, máxime que el acto de molestia no fue emitido por la autoridad investigadora, sino por la judicial, razón por la cual son inaplicables las referidas jurisprudencias para conceder la suspensión provisional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 15 de 15. Registro Digital, 202-8568. Tipo: jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Debe concederse para el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, cuando reclame la orden de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver recursos de queja interpuestos contra determinaciones incidentales en relación con los efectos de la suspensión provisional, solicitada contra órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Mientras que uno consideró inconvencional la prisión preventiva oficiosa por lo que inaplicó el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, y con fundamento en la fracción 2 del mismo precepto, concedió la suspensión provisional para que la persona quejosa no fuera detenida hasta que se notificara a las responsables la resolución que recayera sobre la definitiva.
El otro consideró que las reglas especiales del referido artículo 166 sí resultan aplicables, pues las sentencias de la Corte Interamericana en los casos Tzampaxtol-Tacpal y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, únicamente impactan en la figura de la prisión preventiva oficiosa y no en la orden de aprehensión ni en la regulación sobre la suspensión en la ley de la materia. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida. Justificación: es necesario adoptar un enfoque interpretativo pro persona, que busque maximizar la protección de los derechos humanos cuando se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con las reglas generales de la suspensión, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, los resolutores constitucionales no deben limitarse al efecto mencionado en la fracción y del artículo 166 citado, toda vez que no beneficia a la parte quejosa ni protege de manera efectiva su derecho humano a la libertad personal mientras se resuelve el caso. Lo anterior no implica paralizar el proceso penal, pues el juez de amparo puede conceder la suspensión provisional para efecto de evitar la detención del quejoso y a su vez tomar las medidas necesarias para asegurar su comparecencia mientras se resuelve el fondo del asunto. Es decir, cuando la persona quejosa se presente a la audiencia inicial, el juez natural podrá dictar las medidas cautelares pertinentes, como la prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público. Sin embargo, debido a la suspensión concedida, esta medida no será ejecutable, ya que el solicitante estará bajo la jurisdicción del juez de distrito en lo que respecta a su libertad personal, siempre que la suspensión siga vigente. Lo anterior implica el cumplimiento del mandato constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal, sin que sea óbice a lo anterior que el pronunciamiento sobre la inconvencionalidad del acto impugnado y los efectos e impacto que deben tener las sentencias internacionales en las ejecutorias correspondientes serán abordados, al resolver el fondo del asunto. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.